Bueno, como ya hemos ido diciendo en Petit Comité y ya sabemos, es nuestra intención de parte de la federación ir aumentando en la medida de lo posible la oferta de formaciones eh, que vamos dando a nuestros técnicos, a nuestros deportistas, etcétera. Y bueno, pues como la cabra tira al monte, en este caso yo, pues comienzo con esta formación en fútbol, que no es la primera que hacemos, pero quizás sí la primera que me toca organizar junto a Antonio. Agradecer de nuevo a Juanjo García, que va a ser el ponente de hoy. Agradecerte mucho que puedas estar. Sé cómo vas de liado y el trabajo que tienes, pero que saques un huequecito para contarnos y hacernos esta formación, pues es de agradecer. Juanjo, para el resto, lo que no los conozcáis, es cofundador y director de innovación de Fundación Segunda Parte, aparte de ser, como bien sabéis, el entrenador del equipo de la Liga Nacional que le da nombre, ¿no?, a esta fundación. Es el entrenador del equipo Segunda Parte Legnor de la Liga Nacional. Y además, pues a nivel más académico, está haciendo su tesis doctoral en la Universidad Francisco de Vitoria, y eso pues a la federación nos ayuda a contar con él, y él también tiene esa predisposición para ayudarnos en toda la parcela de investigación que también estamos tratando de desarrollar en la federación. Por tanto, nada, Juanjo, agradecerte de nuevo que puedas estar hoy con nosotros. Y como también os he dicho en otras formaciones que hemos tenido en el ámbito del fútbol, creo que una de las claves del rendimiento que estamos teniendo en el fútbol nacional de esta federación es gracias a que al final todos los técnicos, bueno, pues os estáis formando, estáis cada vez haciendo más cosas, y que las pongáis en común con el resto de la comunidad de la federación, pues hace que crezcamos todos. Entonces, en este sentido, pues hoy le toca a Juanjo exponer un poco qué es lo que está trabajando en Fútbol PC. Y nada más. Antonio, si quieres, le das a grabar. Creo que no está todavía grabando, Sí, ¿verdad? sí, sí, está grabando ya, sí. ¿Así? Perfecto. Pues nada, te doy la palabra, Juanjo, y cuando quieras. ¿Se ve la presentación? Sí, 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 se ve, Pues perfecto, sí. perfecto. Pues nada, lo primero agradeceros a la Federación y a Antonio e Iván la presentación que habéis hecho. Y nada, yo lo que comentaba Antonio, casi prefiero, como vamos a ir por diversos apartados, y cada vez que vayamos terminando uno de los apartados, alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, que la vaya haciendo. Si no, pues al final también dejamos una ronda de preguntas, ¿vale? Pues nada, vamos a ver si se va viendo. Aquí está el correo mío, y después debajo está el de Iván como responsable de formación de la federación. Vale, un poquito este es el índice que vamos a seguir durante la presentación, ¿de acuerdo? Lo primero, un poco definir lo que es la parálisis cerebral, que hace referencia a cualquier trastorno no permanente, no progresivo, del desarrollo del movimiento y la postura, que también puede llevar asociado a alteraciones sensitivas, perceptivas, cognitivas y conductuales. Lo de conductuales y cognitivas lo remarco porque es una de las cosas que vamos a ver después a continuación, igual que la comunicación, y después pues, puede estar asociado a problemas de epilepsia que hemos vivido siempre, por desgracia, en muchas jornadas, y se produce donde hay el desarrollo del feto o en la infancia, ¿vale? En el daño cerebral, al final se produce ya en un cerebro maduro de forma brusca y repentina, y además de déficits físico-motores, que son los necesarios para que una persona pueda jugar al fútbol. En la clasificación, pues también hay unos déficits cognitivos, alteraciones de la comunicación y conductuales, y además emocionales. Y después, pues, las causas, como bien sabemos, son el ictus, traumatismos encefálicos, la náusea, el tumor cerebral. Perfecto. Esto, que ya todo el mundo lo sabemos, yo remarco de lo cognitivo los problemas de comunicación y conductuales, porque también creo que va a marcar un poquito en un deporte como es el fútbol.
Bien, ¿qué entendemos como toma de decisión en fútbol? La toma de decisión, entendemos aquí el proceso por el cual el deportista elige la mejor alternativa de acción entre las que se le presentan en función del contexto en el que se encuentra para lograr su objetivo. Dentro de la toma de decisión, y muy aparejado a ello, están dos conocimientos. El conocimiento declarativo, que es el saber qué hacer y se puede verbalizar. Ejemplos de ello es pues, saber el reglamento del fútbol, saber lo que es un desmarque, eh, o saber que si te digo que vas a jugar de defensa central, qué funciones tiene un defensa central. Y después está el conocimiento procedimental, que es el saber cómo se hacen las cosas. También se puede realizar y está más relacionado con la toma de decisión. Estos dos conocimientos son los que en alguno de los estudios que habéis colaborado hemos también evaluado, tanto el conocimiento declarativo como el procedimental. Ejemplos, pues sería saber cuándo tengo que realizar un pase, un tiro a puerta, cuándo tengo que hacer un desmarque, cuándo tengo que hacer una permuta con un compañero. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos viene muy bien cuando desde Fundación Segunda Parte, Deporte Parecía, empezamos a vincularnos al Radio Decano, porque cogemos un equipo de la Liga Genuine, de discapacidad intelectual, y nos empezamos a hacer reflexiones, pero esas reflexiones son muy transdisciplinares al equipo nuestro de PCDCA. Y además, yo creo que somos el equipo de la liga, y si no, corregirme, Pele, Antonio o Iván, que más jugadores con DCA tenemos. Y en muchos de los casos, pues eso conlleva también que haya un tema cognitivo. Entonces, nosotros al final, muchas veces, o cuando empiezas en este fútbol, empiezas a intentar entrenar como si estuviese entrenando un equipo senior de gente sin discapacidad, pero somos conscientes de que nuestros jugadores tienen esas capacidades. Nosotros jugamos una liga inclusiva de fútbol y yo le decía a Guti una vez, ¿por qué no das un pase al hueco que llega el jugador? Y dice, sí, ese jugador llega porque no tiene discapacidad. Pero ¿qué pasa si yo el fin de semana que nos estamos jugando en la Liga Nacional le intento hacer ese pase a otro compañero mío? No va a llegar. Entonces, claro, entrenamos como jugamos, elegimos bien las competiciones en ese sentido. Es una de las cosas que nosotros fuimos conscientes, nos hizo reflexionar mucho. Evidentemente, todo lo que es físico es mucho más fácil de ver, pero sabemos si nuestros jugadores están teniendo esos aprendizajes, están adquiriendo todos los conceptos que estamos transmitiendo. Es una de las cosas que nosotros, por eso nos pusimos a estudiar sobre todo lo que era toma de decisión en fútbol. Y después, otra de las cosas que hemos dado muchas vueltas en esta reflexión para ver si estamos en el camino adecuado es si estamos eligiendo bien las competiciones autonómicas. Nosotros hemos pasado por jugar fútbol 5, hemos pasado por jugar juegos municipales contra gente sin discapacidad con un equipo inclusivo, en el que el ritmo era muy bueno, pero no llegaba a todos los jugadores. Después hemos jugado una liga inclusiva de especial olímpico con discapacidad intelectual y nuestro equipo era jugadores sin discapacidad intelectual, el ritmo no era el mismo, los jugadores estaban muy desordenados, no había fuera de juego, todo eso no se adapta a nuestro juego. Estamos facilitando la toma de decisión de nuestros jugadores en ese momento. Después ha nacido el fútbol 8 de la Liga Genuine. En Madrid también hubo un torneo de fútbol, hay un torneo de fútbol 8, pero claro, balón de una talla distinta. También estamos con que hay 4 tiempos de 10 minutos, rotación de jugadores. Es totalmente distinto a lo que nosotros nos estamos encontrando a nivel nacional. Por ello, tampoco creíamos que era una competición adecuada. Y este año hemos dejado de competir para buscar partidos amistosos con gente que se adapte a lo que nosotros buscamos. Estamos buscando totalmente la transferencia, que todo lo que entrenemos y todas las situaciones que nos encontremos hay una toma de decisión para ello. Igual que los partidos. Nosotros en los calentamientos, al principio cuando los hacíamos, cuando jugábamos, hacíamos un rondo o lo que fuese, muchas veces le pedías al jugador que fuese donde pasa el balón. Realmente nosotros en un partido queremos que un jugador vaya donde pasa el balón o vaya a un espacio libre. Lo podemos modificar desde el calentamiento, podemos desde el inicio, podemos ir variando esa toma de decisión, esa automatización de movimientos que tenemos que buscar. Es una de las cosas que hemos dado muchas vueltas, pero que también tenemos que tener herramientas para evaluar si esa toma de decisión y esa
perdón, esa incidencia en los entrenamientos, en la forma de planificar los entrenos, de planificar el trabajo, de entrenar de forma inclusiva, favorece que nuestros jugadores mejoren, tanto a nivel físico como a nivel de toma de decisión y a nivel cognitivo. Después, otras reflexiones que teníamos era, es interesante que todos nuestros jugadores entrenen con gente sin discapacidad. Hay para algunos que es fabuloso por ritmo, porque van a saber diferenciar cuando tienen que jugar, cuando tienen que jugar en largo, cuando tienen que jugar en corto. Pero chicos que les cuesta mucho saber cuándo tienen que controlar un balón o cuándo tienen que controlar un balón, hacer un marcaje individual o no meterse, o en este fútbol, hacer el campo grande porque no hay fuera de juego, vas a entrenar con gente sin discapacidad y te están tirando la línea de fuera, la línea de fuera de juego al centro del campo, al final les condicionaba mucho todos esos aprendizajes en esos jugadores, que son reflexiones que nosotros hemos trabajado mucho, no sé si alguno de los entrenadores que está por aquí también las comparte en ese sentido. Vale. Y después motivaciones. ¿Por qué nos hemos motivado? Desde segunda parte estamos muy interesados en estudiar todo lo que es la toma de decisiones. Nos estamos encontrando con jugadores que no son elegibles, ¿vale? Después, y esos jugadores que no son elegibles tampoco pueden jugar, aunque tengan una afectación cognitiva muy grande, en un fútbol para personas con discapacidad intelectual, porque porque aunque tengan un problema cognitivo, como lo han adquirido después de los 18 años, no tienen discapacidad intelectual. Entonces se quedan en un campo que no pueden ni jugar en la liga de PCDCA, ni en la de discapacidad intelectual, ni con sus amigos como lo hacían antes. Entonces era una de las motivaciones. También nos estamos dando cuenta que gracias al trabajo de todos y al gran trabajo de la federación y de los responsables, en este caso de fútbol, la liga está creciendo muchísimo y eso hace que los jugadores con más afectación cognitiva cada vez disfruten de menos minutos. Hay una liga promesas que también puede tener mucha cabida a algunos de estos jugadores y ya están viendo. Pero tenemos que ver dónde podemos encajar toda esa población. Y después, por otro lado, nos gustaría conocer si las capacidades físicas o las cognitivas son más determinantes en el rendimiento de nuestro fútbol, ¿vale? Nosotros tenemos la hipótesis, y lo tenemos que demostrar con la evidencia científica, que las capacidades cognitivas son igual o más importantes que las físicas a la hora de jugar a un deporte como el fútbol. Bueno, vamos con algunos de los estudios que hemos realizado y os vamos contando. En este estudio, que es el test de conocimiento táctico ofensivo, fue validado en 2016 y está disponible en la tesis que hizo Serra Olivares en 2013. Se tiene 36 respuestas que son declarativas y otras 16 dobles que son procedimentales. En cada una de las dos partes de los test hemos tenido que quitar una pregunta. ¿Por qué? Porque iba referida al fuera de juego. En el fútbol nuestro, como no hay fuera de juego, pues la hemos eliminado porque no tendría sentido tenerla, ¿vale? Para este estudio no hemos tenido en cuenta variables que sí que te daba, que te recogía el cuestionario, como es la edad, el género, al ser todos los participantes de la Liga Nacional chicos, categoría en que si son, al final si son senior, juvenil, cadete, infantil, aunque haya algún jugador que todavía no tenga los 19 años, es una categoría senior, la única que tenemos. Y después, tampoco si practica fútbol fuera de los entrenamientos, creíamos que no era determinante, y 2 años jugando la liga tampoco era determinante. Pongo esta foto para una muestra. Pues está el Tenerife, que es un equipo que lleva muy poquitos años, es decir, nunca iba a llegar 5 años jugando esta liga, aunque puede haber muchos jugadores que tienen una experiencia previa jugando la liga. Después, también hay un jugador nuestro que el daño cerebral, que sale en la foto, el daño cerebral lo han tenido hace 2-3 años, es decir, tampoco puede llevar mucho tiempo. Además, este cuestionario, como no está hecho para personas con PCDCA, no tiene en cuenta si ha habido un aprendizaje previo en fútbol
normalizado. ¿Vale? Ahora es un momento de agradecimientos. Está por ahí Pere Iván de la selección absoluta, está Ezequiel de la sub-19, está Iñaki de eSport, está Óscar de AMNA. Todos los equipos del año pasado de la Liga Nacional, excepto uno, participaron en el estudio y se pasaron los cuestionarios, ¿vale? De la selección absoluta lo pasaron 16 jugadores, de la sub-19 14 y del resto de equipos los que se ven ahí. Ha habido la muestra era mucho mayor, pero ha habido gente que no complementó todos los cuestionarios, ¿de acuerdo? Y después a una parte está la Fundación Rayo Vallecano del equipo de Liga Genuine, que en ese tenemos una muestra de 19 personas. Aquí voy a presentar un poquito los resultados que obtuvimos con ellos también, para que veamos también unas pequeñas diferencias entre las personas con discapacidad intelectual y las personas con parálisis y daño cerebral. Bueno, pues como podéis observar, el mayor resultado, el mayor porcentaje de aciertos lo tiene la selección absoluta, con un cercano al 75% de aciertos. En la selección sub-19 tiene mayor acierto que los equipos que no quedaron entre los 4 primeros y no disputaron los playoffs, tanto en el declarativo como en el procedimental. Y están un poquito por debajo en el declarativo de los equipos del general de todos los equipos, de los 7 equipos que conformaron la liga, y por debajo de los equipos de playoff. Lo que sí que denota, en este caso, que los equipos que juegan playoff sí que tienen un mayor conocimiento, tanto declarativo como procedimental, de los equipos que no jugaron los playoffs la temporada pasada. Esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque hay equipos que han ido saliendo y entrando de los playoffs los últimos años. No hemos presentado los resultados por equipos al haber muestra muy pequeñita y a lo mejor no podría ser muy significativo. Al ser también la muestra bastante pequeña, hemos decidido de momento no hacer análisis estadístico con ello. Pero sí es cierto que los resultados tanto de los equipos que no han entrado en playoff como de los que han entrado en playoff son mejores que los de un equipo que compite a nivel nacional e incluso que ha ganado la Liga Genuine en cuanto a conocimientos del fútbol. Entonces, sobre el test ¿alguna pregunta, alguna cosa que a lo mejor he ido demasiado rápido? Yo es que solo veo la presentación. Si no me decís nada, continúo. No te preocupes, Juanjo, porque estoy aquí mirando y veo que nadie quiere intervenir, así que nada, continúa si te parece y luego si surge alguna duda, pues ya está. Perfecto. Pues sigo avanzando. Vale. Limitaciones de este estudio. Pues que todavía no está validado para personas con parálisis cerebral y daño cerebral. Es decir, no sabemos, aunque sí que con los resultados que hemos obtenido se ve que la gente con más talento, con más progresión, son los que mejor resultado obtienen, pero no está validado para esta población. También nos encontramos que la muestra se cayó porque hubo 10 personas de la liga que no podían hacer este cuestionario por el hecho de que no entendían las preguntas, les costaba mucho leer, concentración, y tendríamos que darle una vuelta si vamos a hacer un test parecido a este. Después, había terminología que no se utilizaba actualmente. Se hablaba de carrileros, de hacer una pantalla, cosas que a lo mejor jugadores más jóvenes no lo tienen integrado en su día a día. Una de las cosas que me decía Pele, y estoy de acuerdo con él, que no se sabe si tiene transferencia con la decisión en el terreno del juego, con la toma de decisión en el terreno del juego. Que una persona sentada en una silla puede decidir muy bien qué tiene que hacer, pero después cuando tiene una presión en el último minuto de si tiene que tirar un penalti
o tiene que sacar un córner, a ver dónde lo saca con esa presión. Entonces, pues es una de las limitaciones. Otra de las limitaciones, como estaba estructurada nuestra liga, y si queremos hacer algo muy, muy fiable, que todos los cuestionarios se apliquen de la misma manera, es el tiempo que tenemos. La duración del test se va a 45 minutos. Si tenemos que conseguir una sala para que todas las personas lo hagan, estén en la grada, estén en silencio, no estén mirando el partido, no se interrumpan unos a otros, y es una de las complejidades que hay con un test tan largo como este. Y después otra de las cosas que nos ha ocurrido es la posibilidad de que se hayan quedado preguntas sin responder. Con esto tiene mucha más fácil solución si lo llevamos a un formato digital, a un Google Forms, y hasta que no respondas una pregunta no puedes pasar a la siguiente. Pero han sido algunas de las limitaciones que hemos visto en este estudio. ¿Vale? Respecto a la toma de decisión, hemos hecho más estudios. El estudio que está arriba de las 3 imágenes es un estudio que hizo mi compañera Cris, que es la entrenadora del equipo de promesas y coordinadora de competición, en el que se les ponía imágenes a la persona, a los jugadores, y tenían que decidir si la opción correcta era el tiro, el pase o el regate. Esto se está utilizando mucho en personas con discapacidad intelectual para a la hora de la elegibilidad. Y además de hacer solo una imagen, se ponen secuencias de vídeo. Es una de las cosas que intentamos hacer en el Mundial de 2022, de ir a grabar todas estas secuencias de imágenes. ¿Qué ocurre con estas imágenes? O con estas secciones, con estos vídeos, que las personas, que no es lo mismo como un clase 1 tomaría la decisión de hacer un pase, un tiro, un regate o una conducción si se está enfrentando a otro clase 1 o si se está enfrentando a un clase 3. Evidentemente, la decisión tendría que ser distinta. Y después, por otro lado, también el hecho de que si uno tiene una hemiparesia izquierda y no puede golpear con la pierna derecha, la decisión también sería condicionada por eso. Entonces, veíamos que mientras que en baloncesto o en fútbol sala para personas con discapacidad intelectual, el número de acciones y la toma de decisión podría estar mucho más acotada, en este caso sería mucho más complejo por el hecho de que habría muchísimas imágenes que editar para que la toma de decisión fuese correcta, antes de pasar por un panel, evidentemente, de expertos. Y después, otra de las intervenciones que hemos hecho para la toma de decisión, que es la imagen de abajo, que hizo su trabajo final de carrera Javi Conde, el chico que está de cuerpo técnico también en segunda parte en el NOR, era situaciones de juego reducido en el que se veía la toma de decisiones si se acertaba en el pase, en el tiro, en la conducción. Esto, además de que era un criterio de visualización muy tedioso en el que tenías que ver el vídeo una vez por cada uno de los jugadores, si habían acertado, si habían hecho bien cada acción técnico-táctica de pase, de desmarque, y tenía que verse por al menos 2 observadores para tomar una decisión. El problema es que en situaciones de fútbol reducido, muchos jugadores tomaban decisiones muy seguras, pero sin avanzar, sin ganar metros. Además, aquí también hay otra cosa que condiciona esta toma de decisiones para poder analizarla, que son que el cuerpo técnico no dé ninguna pauta, porque si das pautas ya estás condicionado a esa toma de decisión, ni que ningún compañero esté corrigiendo si ha hecho bien el pase, si tiene que cubrir a un compañero o no. Estos estudios que se han hecho en niños sin discapacidad, también lo que se les pedía es que hiciesen marcaje individual a nivel defensivo. Si se hace marcaje individual, la toma de decisión la reducimos porque casi ningún equipo en esta liga, y ya no digamos a nivel internacional, utiliza marcaje individual y más en todos sus jugadores. Entonces, estas dos metodologías de visionado de imágenes y la grabación de situaciones reducidas, de momento las hemos desechado porque hemos visto que había más contras que pros.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Sigo avanzando. Sigue, sigue, Juanjo, que veo que por aquí no hay nadie que haya levantado la Perfecto. mano. Muy bien. Bueno, pues futuras líneas de trabajo para nosotros sería generar y validar test de campo para conocer la toma de decisión de los jugadores, pero en situaciones reales de juego y ver esa idea de cómo se pueden valorar. Comparar estos resultados que ya hemos obtenido o con otro cuestionario que se pueda hacer y se pueda validar con nuestra población, mirar el tiempo empleado en realizar el test. Es cierto que lo estuvimos recogiendo durante la temporada pasada, el tiempo que se tardaba en realizar el test, pero después nos encontramos que algunos deportistas lo tuvieron que hacer en varias franjas y era muy poco fiable el tiempo que llevó a hacer el test. Lo que sí es cierto es que la gente con discapacidad intelectual tardó muchísimo más en realizar los test, aunque tuvo unos resultados mucho peores. Vale, tampoco se ha hecho una correlación por clase funcional, que creemos que no va a tener ninguna incidencia, que es más otros factores que la clase funcional. La experiencia, pero no la experiencia solo jugando esta liga, sino la experiencia de jugando al fútbol. Nos podemos encontrar que a lo mejor hay un jugador, por poner un ejemplo, Gámez, este es su segundo año jugando en la liga, pero claro, con su experiencia previa de jugar en Segunda División B, pues va a tener un conocimiento del fútbol mucho mayor que una persona que pueda llevar 8 o 9 años jugando a lo mejor esta liga o que tenga una afectación cognitiva. Otra de las cosas que se puede hacer es correlacionar si los minutos jugados tiene una incidencia. Los entrenadores, entre comillas, confiamos más en los jugadores que creemos que mejor conocimiento tienen de fútbol o no tienen nada que ver. También teniendo en cuenta que hay entrenadores que rotamos mucho a los jugadores y a lo mejor los jugadores que creemos que tienen más capacidades no juegan todos los minutos por esto. Entonces habría que tenerlo también cogido entrecomillado y ver si es así. Después, para nosotros sería maravilloso este test poder compararlo entre jugadores con y sin afectación cognitiva. Lo único que esto tiene un problema porque no nos podemos, lo más sencillo para esto sería fijarnos en el dictamen de discapacidad, pero hay muchos dictámenes de discapacidad que recogen que hay una afectación cognitiva cuando realmente no la hay o que no recogen esa afectación cognitiva cuando sí la hay. Entonces sería complejo por los dictámenes y nos tendríamos que ir a pruebas ya neuropsicológicas con el tiempo que conlleva y el coste económico de ello. Pero sí que algún estudio así nos gustaría hacer. Y experiencia que no sé por qué lo tengo repetido, perdonad. Vale. Y como no he interrumpido a nadie, voy súper rápido y ya llego a las conclusiones. Pues una de las cosas que comentaba Iván al principio y que comparto con él es la colaboración y el crecimiento de esta liga es por la colaboración que hay entre los clubes incluyo a los jugadores que son los protagonistas, a los entrenadores, a la gente que está coordinando, a la Federación Española en principal y a las federaciones territoriales que empujando en la misma dirección y a los investigadores. Este año el salto de la liga con todos los informes que se están dando, con todo es súper importante con los GPS para tener muchos más datos de nuestros jugadores y formaciones como estas que son las que nos dan también pues, más conocimiento. ¿Vale? Yo creo que es muy importante dar importancia al trabajo de la toma de decisiones en los entrenamientos porque después es como creemos, por lo menos en nuestro proyecto, que se crece a nivel deportivo que la investigación tiene que servir para detectar este talento y como vemos un poquito los resultados del test, los jugadores de la selección son los que mejor resultado obtienen e incluso los jugadores de la sub-19 obtienen unos resultados mejores que los equipos que no se meten en playoff y que las personas con lesión neurológica sin afectación cognitiva tienen que tener derecho a practicar el fútbol. Y ahora abro el debate. Y en el futuro hay que modificar este sistema de clasificación
para que haya a lo mejor un jugador con afectación cognitiva obligatoria en todos los equipos. Yo le sigo dando vueltas a esto. Sé que hay que hacer algo con ellos, pero no, a lo mejor hay que hacer otro fútbol, a lo mejor hay que hacer cualquier otra cosa. La respuesta no la tengo. Las dudas y la incertidumbre, sí, que es también un poco lo que se trata esto, de generar un poquito de incertidumbre en esto y debate. Pues nada, he ido súper rápido. Muchas gracias y espero que ahora sí que haya alguna preguntilla. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que podéis desactivar el micro vosotros mismos. Si no, pues bueno, levantar la mano o aquí en la aplicación o lo ponéis en el chat y os Yo damos tengo paso. una pregunta, cuando pueda. Cortés, sí. Sí. ¿Habéis notado diferencias de lesiones entre personas con daño cerebral o parálisis cerebral? ¿Mucha diferencia? Eh, es una cosa que yo hablaba en su momento con Iván y nosotros desde la fundación no lo hemos recogido, desde selección no sé si está recogiendo, pero sí que sin tener datos científicos sí que tenemos certeza de que en nuestro caso las personas con daño cerebral se lesionan más que los que tienen parálisis cerebral. En nuestro caso, Cortés. Gracias. A mí me gustaría destacar una cosa, Juanjo, quería agradecerte el esfuerzo que has hecho de sintetizar, ¿no? Todo esto, porque evidentemente no tiene que ser fácil, y más aún cuando precisamente una de las cosas que lo decía antes, Iván, en la presentación que estáis llevando a cabo, en este caso tú, ¿no? De la parte más experta, ¿no? Y conocedora pues bueno, de analizar, ¿no? Cómo afecta la toma de decisiones en deportes como es el fútbol, pero que también deciros que, bueno, que en la federación estamos desarrollando un proyecto de digitalización para la elaboración de una herramienta de medición del rendimiento y se están diseñando nuevas pruebas para otros deportes que no son fútbol, como es, por ejemplo, la bocha. Y deciros que, evidentemente, todo esto que ha contado Juanjo, por eso le agradezco la síntesis, porque, claro, Juanjo lo tiene magnificado, lógicamente, también mirando para otro deporte, ¿no? Yo me parece súper interesante, la verdad, en ese sentido. Y nada, Juanjo, yo en ese sentido sí que quiero agradecerte ese esfuerzo que has hecho por sintetizar y por concretar, porque al final en un webinar da para lo que da. O sea, lógicamente no da tiempo, ¿no? A poder exponer, lógicamente, pues todo ese trabajo previo, sino ir a lo concreto. Y de luego que yo por mi parte agradecerte muchísimo ese esfuerzo y el trabajo que estés haciendo. A mí me sabe mal, Juanjo, hacerte algunas preguntillas que me han ido surgiendo por no restarle quizá tiempo al resto de asistentes. Si quería preguntar algo, porque tú y yo hablamos largo y tendido habitualmente sobre estas cuestiones. No he visto tu tabla de resultados de porcentajes de acierto, tanto declarativo como procedimental. Hablabas de validar esto en fútbol PC y de alguna manera ya lo has hecho, ¿no? Al final, cuando somos capaces de discriminar el nivel competitivo, porque al final, si estamos comparando entre, por ejemplo, selección absoluta con selección sub-19, pues evidentemente partimos de la base de que la selección absoluta debería tener mayor rendimiento en estos test. Si comparamos a los clasificados para el playoff con respecto a los que no, pues lo mismo. O comparamos selección con Liga Nacional, entendemos que debería haber una diferencia en estos test y pues demuestras que la hay, aunque has dicho que sin análisis estadísticos todavía, pero eso al final ya es validar este trabajo, ¿no? Y creo que es avanzar bastante en el conocimiento sobre la toma de decisión en nuestros. Yo la pregunta que quería hacerte, la que más me interesa es sobre el trabajo que has hablado de algún compañero vuestro sobre el conocimiento táctico, es decir, tenemos conocimiento declarativo,
tal y como lo has expuesto, cuando se manifiesta el conocimiento sobre ciertas acciones del fútbol, el procedimental, cuando pueden ver una imagen y decidir qué hacer, pero luego está el conocimiento táctico, que es el que evalúa el investigador o el técnico a partir de lo que ven, creo que has comentado, en juegos en espacios reducidos, lo hacíais, ¿no? No en partido. ¿Habéis podido, quiero decir, no sé cuáles han sido los resultados de ese trabajo, si los tenéis o no los tenéis, pero ¿habéis podido comprobar si hay relación entre conocimiento declarativo, procedimental y el táctico en observación real en juego? Eh, a ver, voy por la primera, por la de validación. Y además hay una cosa que no he contado, pero que sí que estamos trabajando por detrás, y es que los jugadores de selección y muchos de la sub-19 han pasado el test 2 veces. Lo pasaron cuando estuvieron en la concentración de la selección y lo pasaron con su equipo. Es decir, que ahí también podemos ver si hay una fiabilidad intratest que tenemos que ver y que Iván con Maggi pues está trabajando en ello, porque yo vi un poco pillado de tiempo. Entonces, que sí que tenemos que darle fiabilidad a ese test para poder de esto sacar una publicación ya con el esfuerzo de todos. Y después, en estas situaciones de fútbol reducido, lo que vimos es que los jugadores que han sacado mejor rendimiento en el test declarativo y en el procedimental son los que más riesgo asumen. Entonces, como son los que más riesgo asumen, hacían peores acciones, pero las acciones eran más determinantes. En este caso, sí que lo hicimos con parálisis cerebral, daño cerebral y después, por otro lado, discapacidad intelectual. Sí que había mayor número de acierto otra vez en parálisis cerebral y daño cerebral que en discapacidad intelectual, que es una de las cosas que nos interesa tener en cuenta. Pero bueno, como está aquí Javi Cortés y hay confianza, Javi Cortés fue uno de los que más errores tuvo. Pero claro, sus 3 aciertos supusieron pases de gol. Entonces, con esa situación reducida de 4 contra 4, él perdió muchos balones, pero los balones que no perdió fueron goles. Pero esos goles puntúan un acierto lo mismo que un balón perdido para dar otro pase de gol. Entonces ahí era un poco complejo. Eso sí que fue, fue de Javi, fue su trabajo final de carrera. De todas formas, hablaré con Javi por si quieres que te lo pasemos. Sí, podemos pasarte, para que lo tengas. Está muy chulo porque no solo correlacionas o no correlacionas que tengan más acierto también en el táctico, sino que lo correlacionas con la capacidad de asumir riesgo. No tenía ni idea y es muy interesante. Pero es a posterior, lo correlacioné cuando ves visionas, porque lo hicimos 2 observadores, en este caso Javi y yo. Entonces, claro, yo cuando me pasaba a Javi los datos decía, joder, Cortés es de los que menos ha tenido acierto en el pase. Pero después veías el vídeo y decías, pero ha dado pases de gol. ¿Qué es lo que te interesa? Claro. Y después tenías a otro compañero suyo que estaba atrás y daba siempre pase de seguridad. La decisión era correcta. Pero ¿qué incidencia tiene eso con el fútbol? Y en cuanto... ¿Visteis? Ay, perdón, me iba, disculpa. Sí, vale. Nada, yo creo que el tema más controvertido de los que has podido tocar y ya de cara al final es cómo esto puede afectar al proceso de clasificación. Entonces, por lanzar un poco y seguir tu propuesta, ¿no? Hasta donde yo he podido hablar con los responsables de clasificación nacional e internacional en fútbol PC, parece que hacia donde va la clasificación es hacia bueno, todo el tema más de valoración del impacto en el rendimiento, ¿no? En el juego. No tanto lo médico, que sigue estando, pero, y aprovecho que está aquí Diego también, sino que va cada vez más a valorar el impacto en el juego real. Claro, bajo ese nuevo prisma en la clasificación o hacia donde se quiere tender, yo entiendo que sí que se debería tener en cuenta
la táctica, es decir, la toma de decisión, porque al final va a impactar en el juego. Y si tenemos un jugador que por una afectación cognitiva va a tener un menor rendimiento táctico y ahora sabemos cómo evaluarlo, ¿por qué no tenerlo en cuenta también de alguna manera dentro del proceso de clasificación? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Por eso estamos trabajando. Estamos trabajando porque la federación está dentro de eso y Antonio es firme defensor de buscar herramientas para valorar de forma objetiva el que se tenga en cuenta todo el componente cognitivo, cómo influye en el fútbol. Teniendo en cuenta que ahora mismo las personas con discapacidad intelectual están fuera del programa paralímpico o están entrando muy poco a poco porque no tienen claro cómo hacer los sistemas de clasificación después de lo que pasó en Sydney. Y entonces, sí que cogiendo esa ola de investigación que se está haciendo para la clasificación de las personas con discapacidad intelectual, lo tenemos que hacer. E igual que algunas veces tenemos dudas de que haya personas que simulen algo físico para poder ser elegibles o no. Y sobre todo si vemos un mundial, pues hay que ver algunos por dónde van. Sin entrar en polémica, pues con lo cognitivo también nos puede pasar que haya gente que simule en determinados momentos. Entonces, a ver cómo tenemos que hacer herramientas muy potentes para ello. Yo, Juanjo, quería preguntarte tenía una duda. ¿Habéis visto alguna diferencia en función de si es clase FT1, FT2, FT3? No, eso no lo hemos comparado. Pero si queréis esos resultados que yo creo que hay alguna clase que tendríamos que cambiar, ¿vale? Porque alguno que no teníamos anotado, un jugador nuevo, pero sí que se puede hacer ese análisis por clase funcional. Pero yo creo, por lo que he estado viendo por encima, es que no va a haber diferencias en ese sentido. Muy interesante, porque precisamente una de las cosas que Iván tenía en una de sus investigaciones es un poco cuánto de determinante, ¿no? A la hora de jugar a nivel físico. Es un FT1, FT2 o FT3, ¿no? En el campo. Y que por eso digo que podría ser muy interesante también compararlo, a ver. Vale, pues me comprometo en este puente que hay en Madrid a, a meter las clases de los que no están y hacer ese análisis de porcentaje y os lo hago llegar a la federación para que se lo hagáis llegar al resto de gente que ha participado. Muchas gracias, Juanjo. Que no te quiero hacer currar, al contrario, de verdad que cuando tú No, puedas, pero al final realmente eso es curiosidad. sencillo. Eso es sencillo porque teniendo un poco ya los datos, solo es los que faltan de clase funcional meterlos. Que había muchas clases funcionales ya metidas, ¿eh? Sí. Entonces, Vale. solo falta terminar de picar alguna. Y también aquí lo que me comprometo, que están Óscar e Iñaki, es en pasar a hacer un pequeño informe, los resultados por equipo, para que cada equipo tenga los resultados de qué porcentaje de aciertos ha habido de cada jugador. Iñaki tiene la mano levantada, entonces a ver qué me comenta y sobre eso os hago una pregunta a Óscar y a Iñaki. Sí, tengo la mano levantada, pero era para cuando terminaras, no era por este tema que estabas comentando, ¿eh? O sea, si quieres terminar, si no, lanzo mi reflexión. Pues yo te hago una pregunta, Iñaki, y me contestas. Venga, ¿Tú quieres el porcentaje por jugador o también en qué preguntas has acertado y en cuál has fallado? yo lo quiero todo, sí. Lo quieres todo, vale. Sí, sí. Pues os lo preparo todo. Vale, Óscar, ¿a ti Vale. también? Vale, lo prepararé para todos haré un pequeño informe y lo prepararé. De Perdón, acuerdo, que es una cosa que tenía pendiente. perdón que intervenga aquí, Juanjo, ya que se lo pasas por preguntas, estaría bien también tener el feedback de ellos acerca de si hay alguna pregunta que consideran, porque al final, la respuesta correcta o incorrecta la hemos hecho bajo un criterio, creo que fue al final de 3, 4 personas, ¿no? No, lo correcta e incorrecta es por el cuestionario del test de la tesis. Pero recuerdo que tenemos porcentajes de agreement entre nosotros y en alguna pregunta era más bajito. Lo digo por si Sí.
quieren dar el feedback de si hay alguna pregunta que creen que el test no está valorando correctamente. Lo digo porque nosotros no lo hemos cuestionado, entonces igual a ellos también les parece que nos den el feedback. Perfecto, pues os lo pasamos. De todas formas, lo que voy a hacer es, es que al final a ver cómo lo hago, las tablas, ¿vale? Y te las paso, Iván, para meterle los logos de todas las entidades que hemos participado y hacérselo llegar, ¿vale? Sí que lo preparo. ¿De acuerdo? Iñaki, Sí, eh, simplemente una reflexión así quizás en voz alta sobre la última pregunta que lanzabas sobre si se debería incorporar un jugador con afectación cognitiva en cada equipo o cómo hacemos sitio a esos jugadores con discapacidad intelectual o con un daño cerebral adquirido posterior a los 18 años que no son clasificables, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, yo creo que son jugadores distintos y lo estamos viendo en nuestra liga, un jugador PC con un jugador DCA, ¿no? Al final tiene afectaciones diferentes y pese a que se han incorporado a nuestra liga, sobre todo estos últimos años, jugadores de CA, pues deberíamos analizar todo el conjunto de jugadores que teníamos, ¿no? Yo llegué a este mundo hace 10, 11 años. Al final casi todos los jugadores eran con afectación PC. Y vimos que con el cambio de clasificaciones los clases bajas casi están siendo ya jugadores testimoniales porque claro, han ido al solo ser necesario que haya uno en el campo, pues se ven empujados normalmente a ser los porteros o a tener muy pocos minutos. Y con la llegada de jugadores de CA, pues incluso yo hablando con varios jugadores de la Liga veteranos me dicen, hostia, es que yo antes en la liga, siendo un clase 2 semiparéxico, era un jugador fundamental en mi equipo y contra los rivales podía plantarles cara, pero llega un momento que es que hasta yo me estoy viendo ya con dificultades para poder mantener el nivel al que está llegando la liga por esta incorporación de jugadores. O sea, incluso lo diría de los propios jugadores con PC, un clase baja contra un clase 2 o un clase 3 tiene muy pocas opciones físicas de superarlo y eso para los entrenadores es muy complejo conseguir motivar a un clase baja para que siga entrenando, para que siga esforzándose cuando sabe que seguramente, por mucho que se esfuerce, en una carrera es imposible que gane a un clase 2 o un clase 3. Con lo cual, si vamos incorporando jugadores con diferente afectación, pues tenemos que tener en cuenta que al final esto irá por donde tenga que ir, tenemos que tener en cuenta que igual estamos perdiendo otros jugadores también, ¿eh? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que nadie tuviera parálisis cerebral, que la medicina avanzara lo suficiente para que todo el mundo pudiera recuperarse, que el que tenga un DCA, la medicina pueda recuperar toda su movilidad. Pero bueno, esa es la situación ideal, que de momento no es así. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiera suficientes jugadores para poder tener una liga PC de clases 3, una liga de PC de clases 2 y una liga de PC de clases 1 que la disfrutarían una barbaridad y estarían súper motivados, ¿no? Y que hubiera una liga para DCAs, etcétera, etcétera. Pero mientras no haya suficientes jugadores, que no los hay, y tengamos que convivir, pues hemos de tener muy claro qué decisiones se toman, que probablemente no las tengamos que tomar nosotros, para que nadie se vea excluido por incorporar otro tipo de jugadores, ¿no? Ahora decías lo de que se evalúe la capacidad intelectual en la toma de decisiones, pues ostras, es que lo veo dificilísimo, ¿eh? Ojalá se consiga algún test para hacerlo, pero también tengamos en cuenta que un jugador que tenga menos afectación cognitiva, pero que o no le gusta el fútbol, o que no vea fútbol en casa, o que no le transmitan sus entrenadores, también va a tener muchas dificultades en la toma de decisiones y por eso no va a tener, no tiene por qué tener una clasificación mejor. O sea que conseguir una clasificación justa yo lo veo tremendamente complicado. Simplemente lo único que como entrenador y padre de jugadores afectados pido es que no pido nada, pero me gustaría que nadie se viera excluido de este fútbol que también es el fútbol de las clases bajas. Hasta ahí mi reflexión. Yo, si queréis, contesto, pero no voy a contestar como, bueno, va a Pele y... No, Juanjo, yo la verdad que voy a hacer una reflexión en relación a lo que dice Iñaki por mi experiencia, pero no te quiero echar, no hay que pisar nada.
Y tira tú y luego contesto yo. Yo iba a hablar más ahora, como he dicho, como entrenador, no como ponente, porque al final es cierto lo que dices, Iñaki. Nosotros hay jugadores que son clase 2, en mi pareja, que dice, es que hay otros clases 2 que me pasan por encima, es que no puedo hacer nada con ellos. Eso lo tenemos claro. Y padres de jugadores que nos lo están diciendo. Sí, sí, sí es así. Eh, Evidentemente, esto es una clasificación a nivel internacional, que a nivel nacional lo único que podemos hacer es sumar esfuerzos para hacer estudios y ver hacia dónde va esto y rebatirlo con la evidencia científica. Eh, yo lanzaba esa pregunta, pero que no sé si, y lo decía Iñaki, que no sé si es lo acertado o no. Además, en los últimos años, como tú bien dices, se ha reducido el número de personas con parálisis cerebral y ha aumentado el de daño cerebral bueno, pues en nuestro país, digámoslo así, y a la liga han llegado así. Entonces, claro, ese fútbol también ha estado evolucionando. No hay que dejar a nadie fuera, desde luego, en ese sentido. Y es muy difícil, es muy complejo. Yo cada vez que me meto más en tema de clasificación, menos sé y más injusta me parece. Esa es mi reflexión, pero no ya como investigador, sino como entrenador, que en el día a día, igual que tú, me enfrento a tener que motivar jugadores. Ahora en el año que viene conoceremos el nuevo código de clasificación del Comité Paralímpico Internacional y es un poco, aunque el fútbol no sea paralímpico, pero bueno, es la matriz sobre el que se sustentan todos los reglamentos de clasificación en los deportes. Bueno, veremos a ver qué cambios tiene, pero sí que lo que decía antes Iván, sí que se están basando cada vez más le están dando cada vez más importancia al aspecto técnico por encima del médico. Y esto puede dificultar mucho más, pues bueno, todo esto que acaba de decir Iñaki. O sea, lo dificulta mucho más porque, claro, al final, aunque médicamente venga un deportista con un diagnóstico, lo que sea, pues lo que se ve en el campo es otra historia. Y por eso lo que explicaba Juanjo, que ha explicado muy bien, pues al final ese trabajo que también hacemos, por lo menos aquí en España, y me consta que en algunos países también, es dar cada vez más cabida y más importancia en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá tuviéramos más recursos, de luego que los invertiríamos, sin duda invertiríamos mucho más dinero en esto, está claro. Pero bueno, en la medida de lo posible intentamos pues eso, abordar cada vez más conocimiento, más investigación e intentar, pues bueno, crear más herramientas que nos permitan ver de manera lo más objetiva posible si eso afecta o no, o sea, si su afectación afecta o no en este caso a la práctica del deporte. Con ese conocimiento, pues no sé lo que no depara el futuro, pero sí que podremos tomar decisiones, bueno, quizás a lo mejor más sustentadas, ¿no? Ahora mismo yo en lo que es la reflexión estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta la otra visión, que es la visión del proyecto deportivo internacional. Eh, Quiero decir, ¿no? Que al final, pues bueno, quieren lógicamente hay un reglamento interno que es la que marca la Federación Internacional, que lógicamente busca la universalidad en la medida de lo posible para que haya más países participantes. Por lo tanto, la realidad es que a lo mejor aquí en España no es la que hay en otros países y muchas más cosas, ¿no? También está el efecto gestión, ¿no? Gestión del deporte. Pues eso que dice Iñaki de hacer una liga, ¿no? De cada clase, pues es lo ideal, ¿no? Desde el punto de vista romántico, ¿no? De la accesibilidad deportiva, pero desde el punto de vista de lo que es la gestión deportiva a día de hoy, cómo se entiende la gestión y hacia dónde va el deporte en general, ya no solamente el personas con discapacidad, sino el deporte, está cada vez más profesionalizado y más hacia el ámbito empresarial, ¿no? Donde hay que crear un producto, hay que venderlo, hay que mostrarlo para que entre dinero. Ya no solo patrocinadores privados, ya también hasta patrocinadores, o sea, hasta instituciones públicas, ¿no? Entonces, claro, es complicado, desde luego que es complicado porque son mundos muy distintos y veo a día de hoy difícil, ya digo, una reflexión así muy banal y muy rápida, que eso pueda conjugarse bien. Pero bueno, ya digo, que esto todavía queda mucho por hacer, evidentemente. Tan solo matizar que mi reflexión no era contra la clasificación que se está haciendo en España. Evidentemente que hay que hacer lo mismo que hacen los restos. Iba arriba del todo, iba contra la internacional. Me La sumo a clasificación vuestra, internacional
me sumo a vuestra reflexión, Sí, por sí. supuesto que O sí. sea, al Me la final, sumo la al 100%. desaparición, la desaparición de las clases bajas. Cuando vas a un mundial, vamos, es que dices, ostras, aquí, ¿dónde están las clases bajas, no? Que este también es su fútbol. Mira, ¿sabes lo que me recuerda mucho a esto? Y quizá no estamos yendo del tema, pero bueno, me está recordando mucho a cuando, me está recordando esto a una cosa similar que nos pasa en natación, donde se compaginan dentro de una clase, S5, tienes deportistas con discapacidad física y deportistas con parálisis cerebral, ¿no? Y es evidente, ¿no? Que en condiciones normales de rendimiento pues siempre va a tener más dificultad un deportista con una parálisis cerebral que con una discapacidad física por todo lo que conlleva la parálisis cerebral. Todos sabemos aquí, unos más, otros menos, pero todos conocemos como lo que es la parálisis cerebral y afecta de una manera distinta a lo mejor a un deportista que tiene una amputación, ya solamente por a nivel nervioso, etcétera, etcétera. Me está dando un poco, no, o sea, no es igual, pero es similar, ¿no? Claro, entra lógicamente, están entrando cada vez más deportistas con daño cerebral adquirido, lo que no es bueno, porque por desgracia, una de las cosas que a mí me impactó muchísimo, lo dije en una charla de atletismo y lo vuelvo a decir aquí, fue cuando, bueno, pues un poco preparando la presentación, ¿no? de la charla que se iba a dar sobre el atletismo de personas con discapacidad, pues entro en la página web de la Fundación Segunda Parte, que me parece que hacen un trabajo impresionante, ¿no? Y a mí me chocó mucho cuando leí que 1 de cada 6 personas en España sufre una parálisis, perdón, una lesión cerebral. Joder, es que te juntas con 6 colegas y por estadística dices, uno de nosotros pilla. O sea, por eso digo que es muy significativo para mal, tengo que decir, ¿no? Que desgraciadamente eso está incrementándose. Cada vez hay menos parálisis cerebral porque es verdad que la medicina ha mejorado, pero cada vez hay más daño cerebral adquirido porque, bueno, pues al final por las circunstancias de la sociedad, ¿no? En la que vivimos. Bueno, creo que al final también esto, no sé dónde no nos llevará, pero sí que tendremos que hacer muchas reflexiones, de luego. Yo quería aprovechar que estoy aquí ya fuera de piscina un rato y que me han mencionado en algún momento y he estado escuchando. Y la verdad es que me parece bastante interesante, sobre todo esa última pregunta que arroja Juanjo en la presentación. Y desde el punto de vista médico, eh, tampoco sabría ahora mismo cómo se puede resolver a nivel de reglamento de clasificación. Es verdad que la discapacidad intelectual es un tipo de discapacidad y la discapacidad, bueno, la parálisis cerebral, daño cerebral adquirido, se puede considerar una discapacidad física, aunque no sea propiamente física. Pero habría que buscar la manera, creo yo, de incluir a estos deportistas PCDSA que tengan algún tipo de déficit cognitivo en el fútbol PC. Puede ser, porque estos deportistas los acabas pasando a una liga exclusiva de fútbol con discapacidad intelectual, igual van a tener la misma calidad, la misma oportunidad que le estamos dando nosotros en la Liga Nacional. Entonces, creo que puede ser bastante interesante buscar esa línea de investigación para determinar de alguna manera, como decía Iván, ¿no? Ya estamos dejando, entre comillas, de lado la parte médica, que sigue siendo importante porque por eso forman parte de la liga, que cumplan ese, digamos, requisito mínimo y que luego pues valoremos la parte en campo propiamente, lo que son capaces de hacer a nivel físico, pero también a nivel intelectual. Creo que sí que le pudiese dar un plus y le pudiese dar además mayor participación. No sé si la solución sería tener a mínimo un deportista en campo que tenga discapacidad intelectual. Bueno, igual hay equipos que no los tienen, pero sí que creo que pudiésemos buscar alguna fórmula bueno, para que el fútbol sea más vistoso, para que estos deportistas sí que puedan participar en nuestra liga, se les pueda dar algún tipo de oportunidad y, bueno, al final, por eso le llamamos inclusivo, ¿no? No tanto traer deportistas únicamente de intelectuales, sino que si tienen esa doble discapacidad, pues podamos tenerlo con nosotros y que puedan disfrutar de nuestro fútbol también. La verdad es que me parece
súper interesante, y coincido también con Antonio en lo último que ha dicho de la clasificación de natación, que la estoy viendo ahora, y que está en el europeo, que un PC de ninguna manera tiene la misma capacidad de nadar o de correr, en el caso de atletismo, por ejemplo, contra un físico. No la tiene, y creo que nosotros pues podemos darle un plus a nuestra liga, a ese reglamento de clasificación de fútbol, y comenzar pues nosotros mismos con nuestra clasificación nacional y luego elevarlo a la internacional. Bueno, yo quería comentar también, relacionado con todo lo que ha comentado Iñaki, bueno, que ya ha comentado también Antonio y Diego, y ciertamente lo voy a comentar sobre todo a nivel personal, ¿vale? No ni como técnico de la federación ni nada, porque tengo una experiencia en este fútbol desde el año 1995 y he vivido toda esta transición, de cuando éramos todos PCs a transición a DCA y demás. Por un lado, con lo que dice Iñaki de las clases bajas, claro, las clases bajas en fútbol, aun siendo todo cuando éramos todos PCs, también existía esa limitación de, pues eso, de poder practicar el fútbol. Porque te cuento mi caso personal, que yo he practicado fútbol siempre, era mi pasión y sigue siendo mi pasión, pero yo siempre he jugado como jugador, como podía, y cuando llegué al fútbol PC, si quería continuar y quería crecer, mi puesto era la portería, como tú bien has dicho. ¿Por qué? Porque muchos de las clases bajas, yo me incluyo entre ellas, pues estamos en el límite de competir en deportes ambulantes a deportes en silla. Aunque suene duro decirlo, yo soy uno de ellos. De hecho, me acuerdo un médico en una revisión médica que yo quería mejorar y me dijo que si corría, que qué más quería. O sea, que por eso llegamos a esos niveles. Sí que es cierto que lo que has comentado, esa inclusión de los DCA en nuestro fútbol pues fue un antes y un después de los PCs, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, es una afectación diferente, una afectación, pues bueno, que en muchos casos cumplen con el requisito de clasificación, pero a nivel funcional, pues bueno, son más funcionales que los PCs. Eso es cierto. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en parte tiene razón Iñaki de que un DCA, igualdad de condiciones con un PC, pues puede ser que tenga más ventaja a nivel de clasificación y a nivel funcional. Sí que es cierto. Pero a la vez también en lo que dicen de, pues eso, de juntar clases, de hacer competiciones individuales por clases, bueno, como decía Antonio, creo que es algo inviable a nivel de, pues, gubernamental, de la gente que mueve todo esto, porque creo que podemos decir que tenemos esa suerte, entre comillas, de no compartir nuestro deporte con deportistas con afectación física. Como decía Antonio, natación pasa. Yo estoy haciendo mis pinitos por ocio en ciclismo y he vivido la cruda realidad de competir contra gente física, ¿vale? En una misma clasificación es un abismo entre una persona amputada que una persona con parálisis cerebral. Es un abismo. Entonces, creo que podemos decir que tenemos esa pequeña suerte de que a día de hoy únicamente estemos entre PCs y DCAs. Si alguna vez por alguna decisión de altos cargos se mezclara también físicos en nuestro fútbol, habría un descalabro aquí de que no sé cómo acabaría. Pero sí, Iñaki, tienes razón en lo que comentas, por un lado tienes razón, y a la vez lo que te comento, las clases bajas hemos tenido dificultades toda la vida. Toda la vida hemos estado ahí en el límite de poder jugar, de si quieres ser jugador, estar ahí entre si bajar algún minuto y lo que tú dices, de sentirte como un poco infravalorado aún estando en el campo. Pero bueno, es una pena, es lo que nos toca vivir y bueno, tenemos que amoldarnos a lo que tenemos hoy como sistema de clasificación y este mundo del fútbol que tenemos a día de hoy. Yo, por otro lado, pues estamos contentos porque se está trabajando muy bien, se está consiguiendo mucho y la verdad que este fútbol está creciendo una barbaridad. Y estoy hablando a nivel nacional, a nivel de nuestra liga. Y luego, por otro lado, también de lo que estáis hablando de la toma de decisiones,
creo que también está todo muy relacionado a la competición. ¿Por qué? Porque para mí el mundo del fútbol, entrenar es muy válido. Es una manera, pues bueno, tienes que estar bien físicamente, tienes que trabajar las acciones técnicas, tácticas, todo. Es un conjunto. Pero al final es un deporte de toma de decisiones. Se toma decisiones constantemente, casi a milésima de segundo. ¿Y cómo se consigue mejorar eso? Compitiendo. Compitiendo es cuando vas a tomar decisiones. Porque en un entrenamiento, al final, por mucha intensidad que quieras meterle al entrenamiento, no estás compitiendo. El deportista no tiene esa presión de la competición. En cambio, en competición sí. Y eso, desde mi punto de vista, la mejora de nuestra liga ha sido ¿por qué? Porque hemos aumentado el número de partidos en competición. La liga ha crecido, hay más partidos de competición y al haber más competición, los jugadores mejoran esa toma de decisiones. Y al final, el fútbol, dentro de lo que he dicho antes, de las capacidades físicas, técnicas y tácticas, la toma de decisiones es fundamental. Y para mí se mejora con la competición. Y por mi parte, bueno, esa ha sido mi pequeña intervención en este momento y nada, a vuestra disposición para cualquier duda o que pueda aportar en todo esto. Bueno, pues yo si no hay ninguna pregunta más, nada, sobre todo agradecer muchísimo a Juanjo tu trabajo. La verdad es que es un honor y es una suerte oye, que estéis trabajando con nosotros en la federación, en el fútbol y en otros deportes y de verdad que es un placer. Y también agradecer, por supuesto, a los asistentes, a las asistentes que habéis estado en la formación. Muchísimas gracias. Este hilo de formaciones, la primera que hicimos, que la primera la impartió Iván, teníamos intención de hacerla un poco más seguida, pero bueno, al final por diversas circunstancias de gestión y demás, ¿no? Y de calendario y todo esto, pues ha sido imposible. Pero bueno, hemos hecho esta segunda y deciros que también os avisaremos. No me comprometo por ahora cuándo, pero sí que tenemos en mente también un tercer bloque de formación más relacionado, en este caso, con la fisioterapia y demás, ¿no? Porque al final tenemos también la suerte de contar con un equipo de fisioterapeutas en la selección increíble, pues eso, investigadores también y que cuando han ejercido, ¿no? Como fisios en los distintos eventos que hemos hecho con la selección, pues bueno, yo en este caso como federación, que soy el que lo recibo el feedback y esos informes que los fisios hacen, cómo cuantifican ese trabajo, bueno, es espectacular, ¿no? Entonces sí que yo creo que merece sin duda la pena que también ellos nos cuenten sobre su trabajo y desde luego que vamos a aprender también un montón con ellos. Nada más, como decía al principio, subiré la grabación al canal de YouTube de la FEDE y también lo subiremos a la página web. Y de nuevo, muchísimas gracias, quedamos a vuestra disposición y nada, nos vemos en el campo en unos días. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.